Buenas, buenas, bienvenidos al canal después de cuánto. ¿Después de cuánto? No sé, 3 años. Después de 3 añitos sin subir videos. Bueno, los que me estaban siguiendo más o menos mi vida saben por dónde andaba, saben que estoy viviendo en Miami, los que me siguen en las otras redes. Pero bueno, hay gente de YouTube que dijo, ¿dónde está Gonzalo hoy? ¿Dónde estaba? Desapareció. Bueno, así como ven en el título, me casé, nos casamos. Sí. Así es, nos casamos y bueno, les quiero contar y actualizar un poco de mi vida y de qué está pasando, de quién es Meli, mi esposa, y bueno, sacarles muchas dudas a ustedes que me estuvieron preguntando en las demás redes sociales. Así que bueno, ¿arrancamos el video o no? Sí, vamos a responder unas preguntas que ustedes hicieron en Instagram y en Instagram. Y contar un poco de mi historia, porque siento que mucha gente no sabe. Y no sabe nada de quién soy. Claro. Bueno, vamos a arrancar en cómo nos conocimos. ¿Quieres arrancar vos o la cuento yo? Vos el primero. Vos arranca. Bueno, es una historia media confusa porque, bueno, voy a resumirla. Yo había salido a bailar con un amigo y habíamos visto una chica que nos pareció muy linda en un boliche. No la hablamos, pasaron creo que 2 semanas por ahí. Mi amigo me dice, mirá, me acaba de seguir en Instagram, es ella. Yo la seguí en Instagram, le hablé, bueno, a Meli, en realidad no era ella, era otra, pero bueno, la confundimos y nada, ahí con Meli hablamos. Hicimos el famoso video en las redes sociales, no sé si lo vieron en Instagram, tiene como 12 millones de views. Y bueno, después, desde ese día, que fue el primer día que nos vimos, nunca más nos volvimos a separar. Literal, tipo yo tenía un depto en Miami y yo después de ese día me fui a vivir con él. Oficialmente no, pero como que me iba a dormir en su casa todas las noches y él no me sacaba, así que obviamente me quedé. Nunca más volví a mi depto, literal. Y ahora sí estamos mudándonos oficialmente. Fue muy loco porque por lo general cuando conoces a una persona, o sea, la ves una vez o 2 veces a la semana, o sea, sí se van empezando a gustar, pero es como más progresiva la cosa. Acá fue que nos vimos la primera vez, nos gustamos tanto, nunca nos había pasado eso en la vida los dos. O sea, no nos pudimos separar más hasta el día de hoy, todos los días juntos. Sí, y nos pusimos de novios ese día, el día del video. O sea, pasó un día y ya estábamos de novios. La verdad, eso fue muy loco porque la conocí ese día y al otro día. Al otro día, 24 horas después, ella vino a casa, estábamos con amigos todos, salimos creo que a bailar. Me gustaba tanto ella que le dije, ¿querés ser mi novia? Al segundo día de conocerla. Al segundo. Y todos nuestros amigos, bueno, todos tus amigos, pensaban que estábamos literalmente locos y que era un chiste, una broma. Pero no, seguimos acá. No, fue de verdad. Eso fue más o menos como 5 meses atrás, una cosa así. Ahora quiero contarles un poco de... Bueno, ahora quiero contarles un poco de nuestra relación porque nosotros nos conocimos en Miami, pero ella recién se había mudado a Miami, vivía en California antes, ¿verdad? Sí. Bueno, para en realidad tiene una historia de vida Sí, muy copada. hay que contarla bien. Contala bien. Bueno, para ustedes que no saben, yo no hablo español como mi primer idioma. Hablo inglés, mejor que español. Por eso a veces hablo un poco lento y me trabo. Pero es por eso, porque pienso en inglés. Me van a terminar, güey. Bueno, igual yo nací en Buenos Aires y cuando tenía 1 año me fui a Brasil. Y en Brasil estuve 8 años, o sea, hablo portugués también. Y después me fui a New Jersey, que queda cerca de Nueva York, en Estados Unidos. Y ahí aprendí inglés. Ahí viví 3 años y después me fui a Singapur, en Asia. Wow, para Singapur es en Asia, obvio. Es en Asia. Queda como 3 horas de avión de China. Así que a veces íbamos a China de vacaciones. ¿Para qué hiciste la secundaria ahí? Sí, ahí hice la secundaria, o sea, 4 años viví ahí. Y después cuando terminé la secundaria, mis papás se fueron a Barcelona a vivir, que siguen ahí ahora. Y yo me fui a California a hacer la facultad. Son otros 4 años en California. Y ahora hace 5 meses me fui a vivir a Miami. Un poquito más de 5 meses, ¿no? Como 6. Ah, es verdad. Sí, como Hace 6, 5 meses te conocí, es verdad. Claro, es verdad. Como hace Sí. 6 meses me fui a Miami. Igual, desde que lo conocí, tipo, hablo mucho mejor español. Sí. Y sé muchas palabras argentinas que antes no sabía. Sí. Pero me cuesta un poco. No, hablas re bien. Sí, hablo bien. Hablas súper bien español. Literal, se te entiende todo.
Sí, es una situación rara porque vos hablas español y no tenés acento en español. No es que decís, hola, ¿cómo estás? No, Tipo, hablas español bien. Argentino. Entonces ya todo el mundo piensa que es como que ya es tu idioma perfecto, digamos. Pero ¿para qué idioma se habla en Singapur? Se habla chino y Sí. inglés. Pero vos, ¿qué idioma hablas en el colegio? En el colegio hablaba inglés porque era una escuela internacional, pero nos hacían aprender chino. Ah, bien. Así que yo hice 3 años de chino intensivo. ¿En aparte. serio? Wow. O sea, hablo chino, hablo español, hablo inglés y hablo portugués. Vos Pará, también pará. hablas. Pará, yo hablo español e inglés, no es mal. Pará, decía algo en chino. Ok. 你好吗？我叫梅林，我可以说一点点中文。 Tremendo, nunca te había escuchado hablar en chino. ¿En serio? O sea, sí, Ah, pero no no. te hablo en chino. Es verdad, nunca hablas en chino. ¿Para qué dijiste? Dije, hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Meli Sí. y puedo hablar un poquito chino. Portugués. Portugués sí. Que alguien va a hablar portugués y me va a rematar. ¿Por qué? Si hablas bien vos. Hablas como español. Perfecto. Siento que ahora hablo un poco peor. Bueno, otra cosa que nos preguntan también mucho en las redes es en qué idioma hablamos, pues obviamente mi primer idioma es el español y el primero de ellos es el inglés. Y hablamos en español, obvio. Hablamos Spanglish. O sea, sí, Spanglish, para los que no saben, es Un como... poco. Claro, hablas un poco en español, un poco en inglés, o en una frase decís una palabra en inglés y lo demás en español, o al revés. Pero sí, hablamos Spanglish, pero tirando más al español porque ella Sí. tipo quería aprender español a full y hablar muy bien, que desde que la conozco hasta ahora mejoró, pero ¿Viste? un Mejoré montón. mucho. Tipo, antes cuando íbamos a poner a reuniones con amigos, con gente, ella como que no hablaba, se quedaba callada. Claro. Le da vergüenza, pero bueno, ahora en Miami está viviendo conmigo y también con un amigo mío, que nada, que yo lo mudé para Miami, así que estamos todo el día hablando argentino, así que ya conoce muchas palabras argentinas. Sí, muchos lunfardos nuevos. El tema es que yo quiero aprender español, entonces hablo español, pero él quiere aprender inglés, entonces quiere que yo hable inglés con él, pero yo no quiero porque Sí. así nunca voy a mejorar español, ¿entendés? Lunfardo. Pero pará, yo necesito mejorar inglés también. Sí, necesitas, pero hablas bien. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que hicieron ustedes. Seguimos con eso. Meli y Gonza, ¿cuáles son las 3 cosas que más les gustan del otro? ¿Arranco yo? Sí. A mí, tuyo, me encanta que seas tipo como muy inocente, como una niña. O sea, eso me encanta, me vuelve loco. O sea, es muy difícil encontrar eso en alguien, que no tenga maldad, que sea muy buena. Nada, eso es una de las cosas que me gustan. Bueno, 2, voy a elegir una estética, tus ojos, que yo siempre quise tener una novia con ojos bien claritos y la atraje de ley de atracción. Y número 3, de la personalidad de Meli, que es pero muy tranquila, o sea, nunca tengo un problema con ella básicamente y estamos todos los días juntos conviviendo, que eso es muy raro también. Porque por lo general en la convivencia siempre puede ser que te moleste algo del otro o esas cosas, pero justo nuestras personalidades son tan iguales y tan tranquilas a la hora de la convivencia que, o sea, nunca tuvimos un problema ni vamos a tener así. Es verdad. O sea, me da tranquilidad y paz todos los días, básicamente. Gracias. Bueno, ahora yo. La primera cosa es cómo hablas. Antes yo estaba de novia por 10 años con alguien de Estados Unidos. Entonces yo no hablaba español, pero nunca. Solo cuando iba a la casa de mis papás, pero era, no sé, una vez por año. Entonces nunca escuchaba el argentino y a mí me encanta el acento, tipo, es el mejor de todos. Sí, hablas mejor. Y por eso, esa es la primera. Eso es lo que más me enamoró de vos. Sí. Segunda cosa es lo detallista que sos, porque él se da cuenta de todo, tipo, si estoy mal se da cuenta, si estoy bien se da cuenta, cuando necesito algo me lo trae, tipo, todo me lo das, y es muy detallista. Por ejemplo, un día yo le dije que me gustan las flores y cada vez que vamos con el auto por ahí, por un campo, no sé qué, y ve flores, se baja y me agarra una flor. Sí, mi amor.
Sí, es un amor. El marido perfecto no existe. El marido perfecto. Tercer cosa son sus ojos. No, en serio igual. Porque yo, todos mis amigos, tipo, toda la gente que yo siempre hablo, tienen ojos claros. Y vos tenés ojos marrones. Sí. Eso es muy raro para mí, ver ojos marrones. Y me encanta. ¿En serio? Sí. Eso es muy exótico, porque en Argentina tipo, está más copado tener ojos claros que ojos marrones. O sea, por lo general, a todo el mundo le gustan los ojos claros. O sea, es raro. Tipo, cuando ella me decía al principio, yo decía, esta es una chamullera. Pero chamullame con otra cosa, tipo, como inventaste algo mejor. ¿Entendés? ¿Cómo van a gustar ojos marrones? Sí, y donde yo viví muchos años es muy normal tener ojos claros. Por eso me encanta. Bueno, te creo. Finalmente. Bueno, nos preguntan acá también de qué signo somos. Bueno, yo cuento porque sé más de estas cosas. Acá la experta va a hablar. Yo soy de Piscis porque cumple en marzo. Y él es de Cáncer porque cumple en junio. Y eso es muy loco. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los dos signos son de agua y dicen que las parejas más compatibles son de agua, las dos. Porque es como que fluye la relación, como el agua que fluye. ¿Sí? ¡Wow! Sí. Él es muy sentimental conmigo, que antes él decía que no era. Sí, la verdad. Cero. Pero es bastante sentimental. Nada, somos como muy amorosos, siempre nos gustan como decir lo que sentimos uno por el otro. Sos muy de agua. ¿Sí? Sí. Sí. Eso fluye. Eso fluye. Y también me preguntaron acá cómo fue la propuesta de matrimonio y por qué se me ocurrió el matrimonio, ¿no? Bueno, les voy a contar. Desde que soy chico siempre dije, 1, no me voy a casar nunca. 2, nunca voy a tener hijos. Y 3, dije, nunca me tatuaría el nombre de la otra persona. Tipo, esas 3 cosas las tenía prohibidas en mi vida, siempre. Pero era como, tengo una Biblia de Gonzalo Boete, tenía escrito esas 3 cosas como pecados. Y bueno, cuando la conocí a Meli, obviamente, o sea, me cambió un poco, tipo, un poco no, bastante en realidad, todo el concepto que yo tenía de amor y eso. Porque cuando la conocí, o sea, me enamoré pero perdidamente. O sea, no sabía que una persona se podía amar. Yo ya tuve varias novias, salí con un montón de chicas, todo. O sea, yo ya pensé que conocía absolutamente todo. Con Meli la verdad me cambió, pero todo. Todo el juego me cambió. Tipo, descubrí un mundo nuevo, literal. Tipo, a tal punto de estar tipo tan contento, en paz y enamorado que tipo, a muchos de mis amigos nunca les pasó eso, por más que tengan novia, y es como difícil de explicarles y contarles lo que siento, tipo, todos los días con ella. Me hizo sentir tan bien y tan contento que dije, esto es lo que quiero para toda la vida. Nosotros estamos en Miami y yo siempre paso enero y febrero de viaje de vacaciones en Uruguay, en Punta del Este. Nos fuimos para ahí, yo ya tenía todo planeado desde Miami, había comprado el anillo, todo desde Miami. Ya había planeado el lugar donde pedirle, que acá les voy a dejar unas imágenes. Y nada, fui y le pedí. Meli sentía lo mismo por mí, yo por ella. Así que me dijo que sí y nada, fue creo que una de las mejores decisiones de mi vida, pues estoy muy contento, muy feliz y muy tranquilo de haberte pedido. Y yo no me lo había esperado para nada, 0, porque yo sabía que no se quería casar, pero ya como un mes en la relación, no sé, 1 o 2 meses, ya hablábamos de eso. Él ya me venía diciendo, me quiero casar con vos. Pero no sabía que iba a pasar ahora, ¿entendés? Pensé que iba a pasar en 1 año o 2, así que... Yo pensé que no iba a pasar nunca. Sí, pero bueno, todo muy lindo. Y si vieron el video de cómo me preguntó, yo no lo podía creer. Tipo, estuve como 1 minuto sin decir nada, porque no sabía qué decir, no sabía si era verdad ni nada, así que ahí cuando me cayó todo empecé a llorar y nada, me puse muy contenta. Qué lindo. Bueno, y después de eso nos casamos en Argentina. Viajamos por Argentina, nos casamos ahí. Ya está, no hay marcha atrás. No. Así que bueno, esa es más o menos un poco de nuestra historia y de actualizarles un poco de
qué pasó con mi vida. Ahora obviamente vamos a empezar a subir videos a YouTube con Meli, así que bueno, si quieren saber más de nuestra historia, más de Meli, déjenlo acá en los comentarios y disfruten los videos que se vienen porque van a estar muy buenos. Muy buenos. Cuando digo muy buenos, es muy buenos, en serio. Les mandamos un beso. ¡Mua! Los queremos. Suscríbanse al canal ahora, que subí video, para que estén atentos, porque lo van a disfrutar un montón. Así que bueno, toquen acá en suscribirse y nos estamos viendo. Sí. Chau, chis. Chao.